Mis hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes un pequeño mensaje en la palabra de Dios. Espero que todo se encuentre bien, que todo en su casa vaya bien. Y yo le invito para que vaya conmigo a la bendita palabra, al libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 20, desde el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra: me sedujiste. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, oh Jehová, desde el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle, porque todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido yo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito para la cual fue enviada. Te doy gracias porque tú me hablaste a mí primero a través de esta palabra. Te pido que a mis hermanos también sea llegado este mensaje para dar el fruto que tú así quieres. Te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy el Señor me regaló esta palabra de Jeremías hace ya un tiempo. De hecho, últimamente me ha hablado mucho a través del libro de Jeremías. El pastor habló en el último domingo de Jeremías. En los últimos 2 domingos ha hablado del libro de Jeremías. Y es como que el Señor habla, cuando el Señor quiere hablar, habla. Y hemos estado compartiendo mensajes de este libro de Jeremías, que para mí es uno de los libros más bonitos que hay, y en el que me he demorado un poco más de pronto leyéndolo. ¿Quién fue Jeremías? Pues Jeremías, ya sabemos, como nos lo explicó el pastor, fue uno de los profetas mayores. Le tocó la época más dura, porque fue cuando el pueblo estaba en su mayor rebeldía, en la época de los reyes de Israel, estaba en su mayor rebeldía, y el pueblo estaba muy apartado de Dios. Por tanto, Jeremías fue escogido por Dios para llevar un mensaje, y no era el mejor mensaje, sino eran mensajes de juicio. Era llamado al arrepentimiento para el pueblo de Dios. Si usted miremos un momentico el llamado de Jeremías, eso está en el capítulo 1 de Jeremías. Miremos lo que dice Jeremías 1, del versículo 4 al 8. Dice así la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Entonces, Jeremías fue escogido, como dice la palabra, desde antes de nacer, porque ahí claramente dice: antes que te formase en el vientre, te conocí.
Y esa palabra también es para nosotros, hermanos. El Señor nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Dice la palabra en los salmos, en diferentes contextos, que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que estábamos en los planes de Dios para cumplir algún propósito. O sea, nuestra venida a la tierra no es en vano, sino es para cumplir un propósito. Pero el llamado tremendo que tenía Jeremías era para ese tiempo tan duro que vivía el pueblo de Dios, por la rebelión que había en ese momento. Y Jeremías, como bien lo dijo el pastor el pasado domingo, y uno lee muchas referencias de Jeremías, y definitivamente Jeremías es conocido como el profeta llorón. Porque si usted lee el libro de Jeremías va a encontrarse todas las quejas que Jeremías le puso a Dios por todo lo que le tocó vivir, pero es que lo que le tocó a él vivir no fue para nada fácil. A él le tocó lidiar con la maldad, con la idolatría, con la dureza del corazón de la gente. Él tenía que llamar al arrepentimiento y decirle, si usted no se arrepiente van a pasar cosas. ¿Y a quién le gusta eso? Si en ese tiempo, habla en el libro de Jeremías, si usted mira, pues por allá en los capítulos 23, por ejemplo, le voy a dar el capítulo 23 de Jeremías, el verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces Jeremías tenía una contraposición muy grande ahí, porque habían falsos profetas. Había gente que tenía la costumbre, profetas que se llamaban profetas, pero no eran profetas de Dios, sino que simplemente iban y le hablaban a la gente lo que querían escuchar, que todo iba a salir bien, que no se preocuparan. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que todo va a estar bien, que esto va a pasar, que volveremos a la vida de antes? Y sabemos que eso no va a ser así. Y eso pasaba en ese tiempo. Habían falsos profetas que decían que todo iba a ser temporal, que el Señor los iba a bendecir, que podían seguir con sus vidas como si no pasara nada, porque eso el Señor de todas formas los tenía en su mano y los iba a cuidar. Pero nunca esos falsos profetas los llamaron al arrepentimiento, como sí le tocó a Jeremías, porque él sí era un profeta de Dios. Él no hablaba para los hombres, lo que los hombres querían escuchar ellos. Él hablaba hablaba lo que Dios le mandaba a hablar, porque él no le interesaba agradar a los hombres, le interesaba era cumplir la palabra, el llamado que Dios había puesto sobre él. Entonces Jeremías tenía tremendo llamado. Miremos, por ejemplo, una de los juicios que el Señor habló a través de Jeremías. Miremos lo que dice Jeremías 19:15. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su corazón para no oír mis palabras. En la parte anterior del capítulo 19 pues habla de muchos juicios que vendrían contra el pueblo de Dios por no arrepentirse, por no volverse a Él de todo su corazón. Les dice ahí que el Señor les dice que porque ustedes han endurecido su corazón para no oír sus palabras, sino escuchan la de otros profetas, falsos profetas, vendrían para ellos muchos males, lo cual se cumplió. Entonces, al escuchar esto, la gente, viendo que habían unos que les hablaban bonito y venía Jeremías y les hablaba feo, pues la cogieron contra Jeremías. Lo que hacían era burlarse, perseguirlo, incluso, si usted mira desde el capítulo 20, del capítulo 1 al 6, ahí habla que un sacerdote, les voy a leer el capítulo 20, versículo 1, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O sea, Jeremías aquí fue castigado
por hablar la palabra de Jehová por un mismo sacerdote, un principal de la casa de Israel, un principal de la casa de Jehová. Entonces, Jeremías sufrió mucha persecución, pero ni aún por lo que sufría la persecución, no desistió, no les habló como ellos querían que le hablaran, sino les habló exclusivamente lo que Jehová, Dios de Israel, les mandaba. Entonces, imagínense que dice ahí que fue puesto en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo es un instrumento de tortura, en donde ponían a las personas de rodillas y les aprisionaban la cabeza, y las manos, y lo dejaron ahí 24 horas en esa posición. También es como conocido como cuando ponían a las personas en la guillotina, en esa misma posición, que les aprisionaban el cuello y las manos. Y estuvo Jeremías ahí 24 horas. Eso fue una de las afrentas que él tuvo que sufrir. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Después de que pasó esto, él fue liberado. Usted lo va a leer entre el capítulo 20, versículos 1 al 6. Y de todas formas, él no se dejó amedrentar, sino también fue y profetizó contra este profeta, contra este sacerdote pastor, y le dijo: usted no sabe lo que acaba de hacer, pero así parafraseando, contra usted también vendrá juicios, y usted va a ir cautivo a Babilonia, y de allá va a morir, y todas las personas que usted ama van a morir allí. Ese juicio fue contra Pasur por haberle hecho lo que le hizo a él, pero él no fue y lo dijo desde su corazón, sino porque Jehová Dios le mandó que le dijera eso a Pasur por haberse metido con un profeta de Dios. Pero a pesar de haber sufrido eso y haber recibido palabra de Jehová, Jeremías sufrió desánimo, porque si usted mira lo que les leí al principio, entonces empieza con el versículo 7 y dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Si usted mira en otras versiones, seducción también tiene la traducción de engaño. Entonces dice: Señor, tú me engañaste, me llamaste para hacer tu obra, pero no he sufrido sino escarnio, burlas, castigos, dolor, tantas cosas que he recibido a causa de ¿qué? De tu nombre. Dice en otras versiones es engaño, también es que, ¿cómo se conoce normalmente la palabra seducir? Quiere decir convencer a alguien para desviarlo de su camino, del camino que inicialmente tenía trazado. Entonces, acá dice: Señor, tú me sedujiste, me convenciste de que yo era llamado para hacer tu obra, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo, por más que él se quería resistir a hacer lo que el Señor le mandaba hacer. Dice: igual me dejé vencer por ti, porque tú me atrajiste, me sedujiste y me venciste. Pero esa seducción me ha llevado a que sea ¿qué? A que sea escarnecido. Dice que cada cual se burla de él. Dice en el versículo 8: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él solamente veía como respuesta a lo que él hablaba: afrenta, violencia y destrucción. Veía que la gente lo despreciaba, lo menospreciaba, se burlaban de él. Pero ahí viene algo que me gusta mucho enseguida. Primero, ¿por qué es conocido el profeta llorón? Porque él no se guardaba los sentimientos y él expresaba lo que sentía al Señor. Decía, así como lo leemos acá, es: tú me atrajiste, me pusiste por profeta, y no he recibido tu respaldo, porque mira lo que me han hecho. Me acaban de poner en el cepo por 24 horas. Soy burlado, soy vituperado, soy perseguido, incluso por los sacerdotes de la casa de Jehová. Entonces él se sentía totalmente que no valía la pena seguir haciendo, porque la gente estaba totalmente endurecida de su corazón. Y dice en el versículo 9, que yo digo que es de las partes más bonitas del libro de Jeremías.
Y dice así, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él. Esto tiene varias partes. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué quería decir aquí Jeremías? Si usted mira, él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, ya no aguanto más. No voy a seguir este ministerio, no quiero seguir sufriendo afrenta, no quiero más, me cansé. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O tal vez usted ahorita esté en un desánimo que no quiere nada, no quiere saber de Dios, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere escuchar una prédica, no se quiere congregar. ¿Usted está en desánimo? ¿O estamos en desánimo? Todos hemos pasado por momentos de desánimo. Y acá me parece que lo que vivió Jeremías no se compara para nada con los sufrimientos que nosotros podamos tener. Él sufrió vituperios por causa del nombre de Jehová, por ir a predicar, por obedecer lo que el Señor le había mandado. Y muchas veces nuestros desánimos y nuestros vituperios es más bien por hacer lo contrario, por desobedecer la palabra de Jehová. Entonces él decía acá, no quiero más, no quiero seguir llevando este ministerio. Quería dejarlo todo. Dicen, después de que dijo, no, yo ya no aguanto más, pero vino una revelación a él, vino el Espíritu de Dios a él y dijo, no obstante, a pesar de eso, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué vino a él? ¿Qué representa el fuego? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué representa el fuego? El fuego representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jeremías, la presencia de Dios en la vida de Jeremías. El celo de Dios que él sentía por las cosas que estaban pasando. Él quería taparse los ojos y no ver nada más, pero el celo de Dios estaba en su corazón. Dice en el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, que decían, denunciémosle. Todos mis amigos, él tuvo amigos, miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Él decía, hasta mis amigos me han dejado, murmuran contra mí. Mis amigos están esperando que yo baje los brazos y no siga. Y que él incluso decía que veía que sus amigos querían que la venganza llegara sobre su vida. Pero lo que más me conmueve a mí es la revelación que dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. Por más que él quería dejar la obra, por más que quería él dejar el ministerio, no podía, porque estaba tan arraigado la presencia de Dios o el llamado de Dios en su vida, que no podía, porque dice la palabra que los llamados, los dones y los llamados son irrevocables. El llamado que él tenía era irrevocable. Entonces, eso representa el fuego. ¿Qué representa el fuego? La presencia de Dios. Voy a leerles ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice en el versículo 9, capítulo 20 de Jeremías, dice, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Eso era lo que le pasaba a Jeremías. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos desanimamos? Yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido momentos de desánimo, pero gracias a Dios el Espíritu de Dios me vuelve a Él, me lleva a Él. Pero ¿cuántos casos hemos visto de personas que se desaniman y están fuera de la iglesia, están en el mundo otra vez? No se dejaron seducir por las cosas de Dios, sino por el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantener ese fuego de Dios en nuestro corazón? Dice,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. También habla de huesos. ¿Qué representan los huesos? Los huesos representan la vida. Representan, si usted lee en la Biblia, hay mucha simbología con respecto a la salud y los huesos, con respecto a las emociones y los huesos. Entre otras cosas les voy a leer algunas. Bueno, primero sobre el fuego. El fuego representa el Espíritu de Dios, pero también es el celo que él sentía. Si miramos el Salmo 39:3, dice lo siguiente. Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Ese es un salmo de David. Pero él también vivía el celo de Dios en su corazón. Buscaba hacer la voluntad de Dios. Por eso dice: y así proferí con mi lengua. Conforme el celo de Dios está en su corazón, así el Espíritu de Dios habla a través de usted. Ahora miremos lo que significa o lo que las menciones, de algunas de las menciones de los huesos en la Biblia respecto a los huesos. Entonces miremos lo que dice el Salmo 32:3. Dice así. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Los huesos representan también salud, el estado emocional. Dice que acá David decía que cuando él mantuvo su pecado oculto, dice que se envejecieron sus huesos. O sea, en los huesos se refleja su estado espiritual, simbólicamente, ¿no? Su estado espiritual, su estado emocional, representan vida. Entonces, por eso habla ahí David de que cuando guardaba el pecado, cuando mantenía el pecado oculto, se envejecieron sus huesos, o sea, su salud se veía afectada. Los huesos representan también los sentimientos más profundos. Ustedes tal vez han leído sobre los huesos secos que habla el profeta Ezequiel. ¿Cómo se vivifican los huesos? Les voy a leer un pedacito. Ese es un estudio que es mucho más profundo sobre los huesos secos, pero les voy a leer un poquito, pero les invito para que lo estudien. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos 3 y 4, dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo se vivifican los huesos? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nuestra vida, nuestras emociones, nuestra vida espiritual es vivificada. Por eso es que la simbología entre huesos y emociones y la vida espiritual están simbolizadas con los huesos. Entonces, esto que les leí de los huesos secos corresponden a una visión de Ezequiel que tuvo respecto al pueblo de Israel, que así uno esté muerto, se sienta muerto y apartado de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso dice: ve y profetiza sobre estos huesos, diles: oíd palabra de Jehová. A través de la palabra de Jehová somos vivificados. Amén. Entonces aquí lo que decía Jeremías era que él quería volver atrás, pero entendió que no debía volver atrás. ¿Quién nos habla también de volver atrás? De por qué no debemos de volver atrás, o por qué algunas personas vuelven atrás. Miremos lo que dice Lucas 9:6, dice 9:62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si usted se quiere devolver, si usted quiere, el mundo lo está seduciendo otra vez, ahorita en este tiempo de confusión, y quiere mirar para atrás y volver para atrás, usted no es apto para el reino de Dios. ¿Y eso quién lo dijo? Eso lo dijo Jesús. Entonces yo creo que esto lo entendió también Jeremías. Él dijo: yo que me voy a volver para atrás, si yo fui llamado para esto, fui formado para esto, desde antes de venir al mundo fui formado para esto. Eso lo dijo Jeremías. Amén. También miremos lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Esta es una recomendación que Pablo le da a Timoteo. Le dice, te aconsejo, hermano, el Señor hoy nos aconseja que mantengamos vivo el fuego del don que Dios puso en cada uno de nosotros, porque Dios puso el fuego de Dios está en nosotros. Hemos sido llamados, no hemos nosotros escogido a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y tal vez tú eres nuevo en la palabra o estás escuchando una predicación de estas por primera vez o no te has decidido por seguir el camino de Cristo, pero yo te digo, todos fuimos formados con un propósito, desde antes de la fundación del mundo, como le dijo Jeremías, que me dijo Jehová a Jeremías desde que lo llamó. No importa la edad que tengas, tú tienes un propósito, un llamado, conforme a la voluntad de Dios. Y si estás fuera de ese propósito, por eso son tus aflicciones, por eso son tus pruebas, por eso es tu desánimo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque en ti hay un don. Todos tenemos al menos un don, al menos tenemos un llamado, al menos tenemos un propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces, ¿cómo uno mantiene vivo el fuego de Dios en nosotros? ¿A través de qué? De la palabra, como les dije ahorita en Ezequiel, cuando le dijo Dios a través de Ezequiel, le dijo, profetiza y di palabra de Jehová para que estos huesos vuelvan a tener vida. La palabra es vida. La palabra nos vivifica, la palabra, no la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. ¿Sí? ¿A través de qué más uno mantiene el fuego? A través de la oración. Todo lo predicamos, todos lo hablamos. Mira, ahí como el pastor dice, cristiano que no ora, el diablo lo devora. Si usted no tiene una relación personal con Dios, es difícil que el Señor le pueda mostrar por dónde debe andar. Y si usted no coloca esas herramientas de la palabra, la oración, principalmente, ya les digo otras más, el fuego de Dios se va a apagar. Y cuando llegue el desánimo te vas a ir fuera. El congregarnos también es muy importante. Dice la palabra que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué debemos de congregarnos? No voy a profundizar en ese tema, porque es que ahí se comparte la misma fe. Estando fuera de la iglesia estamos más expuestos al mundo, y cuando uno comparte con hermanos de la fe, eso ayuda a fortalecer. No dejándonos seducir por el mundo. Si usted está muy bien parado en lo que es la palabra y la oración, es difícil que usted no quiera congregarse, y también es difícil que el mundo lo seduzca. Y por ende, si usted es una persona de oración y de buscar la palabra, que es la que vivifica nuestros cuerpos mortales, se vuelve sensible a la presencia del Espíritu Santo. Y eso acá lo dice claramente Jeremías. Él quería mandarlo todo lejos, porque ya había sufrido mucho. Pero dijo, no obstante, así yo quiera retirarme del llamado que tengo, había un fuego en mi corazón, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Qué quiere decir traté de sufrirlo? Traté de aguantarme ese fuego o ignorarlo, y no pude. ¿Qué siguió haciendo Jeremías? Esto está en Jeremías 21. Jeremías tiene 50 y pico de capítulos, 52 capítulos. Y de ahí para allá son muchas cosas las que él hizo y las que sufrió y las que dejó como revelación para nosotros. Entonces, hermano, el mensaje es: ¿cómo está el fuego de Dios en ti? ¿Está hasta los huesos? ¿Hasta los huesos? Como lo tenía ahí ardiendo, dice, un fuego ardiente metido en mis huesos. El celo de Dios estaba en Jeremías. El deseo de hacer la voluntad de Dios estaba en Jeremías, aunque estaba desanimado, pero el fuego de Dios no le permitía apartarse. Hermano, ojo con el desánimo.
Ojo cuando pierdes las fuerzas, ojo cuando descuidas la oración y la palabra, porque ahí es cuando somos más débiles. Ojo con eso, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y que fue impuesto, que fue revelado, que recibimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Me gusta mucho lo que dice más adelante ahí Jeremías 20:11. Estaba muy desanimado, pero yo creo que este Jeremías 20:11 es de los versículos que muchos no sabemos y de los que más nos gustan, porque dice: mas Jehová está conmigo. Vea, Jeremías estaba desanimado, pero mire esta revelación tan tremenda que dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto lo dijo Jeremías en un momento de desánimo, en un momento en que quería botar la toalla, en que no quería seguir más, que ya no quería seguir el ministerio. Pero acá vino la palabra de Dios y la revelación que dijo: puede venir lo que sea, pero Dios es poderoso, Dios es el que pelea mis batallas, Dios es el que me va a dar la victoria. Dice: así me persigan, los que me persiguen van a tropezar. Puede que usted no los vea tropezar, pero ¿sabe qué tiene usted asegurado cuando está con el fuego de Dios arraigado en usted? La salvación no se le va a ir. Y tal vez los que busquen perseguirlo por causa de la palabra, por causa del evangelio, por otras causas que lleguen a usted, esas personas no tienen la salvación, y usted tiene la salvación. Que dice, que Pablo decía, no podemos descuidar una salvación tan grande. Ese es el gran galardón que nos espera. Dice: los que me persiguen tropezarán, pueda que usted no lo vea, pero si no se vuelven a Dios como se tienen que volver, tendrán condenación eterna. Dice: serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Dice, lo que me gusta mucho de eso: tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermano, Jehová está con usted, está con nosotros como poderoso gigante. No desmayemos, no desmayemos. Mire todo lo que vivió Jeremías, cosas duras, persecución, porque el pueblo estaba endurecido. Había falsos profetas que hablaban cosas bonitas y le tocó hablar la palabra de Jehová que estaba para ese momento. Y aún así, me gusta como él dice: había en mi corazón como un fuego ardiente. Hermanos, que eso nos pase a nosotros, que haya en nuestro corazón como un fuego ardiente, que no vengan las persecuciones, que los momentos difíciles tal vez que muchos estamos viviendo o vivimos, no nos tumben. Pensemos en Jeremías y dejémonos seducir por él, por Jehová. Aunque el contexto dice que me sedujiste, es como: me engañaste, Dios, me engañaste, porque yo pensé que tú me traías para hacer cosas y que no iba a sufrir persecución. Pero dejémonos seducir, no, tomémoslo como lo dice él, que es seducir, que lo atraigan aún, nos aparten del camino que llevábamos y nos atraiga. Y el Señor nos seduce a seguirlo a él, a seguir su camino. Miremos que el Señor tiene grandes planes para nosotros, planes que tal vez ahorita no los podamos ver, pero no hay mayor satisfacción que saber que estamos en el camino correcto y que puede venir lo que sea, pero Jehová peleará por nosotros como poderoso gigante, como dice Jeremías 20:11. Los que nos persiguen van a tropezar, no prevalecerán, serán avergonzados, no prosperarán. Aquel que busca que una persona que está conforme a la voluntad de Dios, que busque que caiga, es difícil que lo logre. Tal vez pueden haber tropezones temporales para nosotros, pero el Señor nos va a dar la victoria, así como le pasó a Jeremías, como lo entendió Jeremías, porque igual él sufrió muchas cosas después, pero sé que se llevó el gran galardón y cumplió el propósito para que el Señor lo había llamado, lo había traído a este mundo. Entonces busquemos que un fuego ardiente esté siempre metido en nuestro corazón, como lo dice Jeremías 29. Recordémoslo: había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos, que el fuego de Dios esté en nuestros huesos, que los huesos nuestros sean vivificados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Mm? Y mire que Jeremías más adelante entiende cuál es la voluntad de Dios. Bueno, en todo el libro, pero hay un versículo que también nos gusta mucho y dice, en Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé, mire, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén y amén. No importa la circunstancia, no importa el desánimo. No está mal que tú un día quieras decir, hoy no quiero más, no quiero seguir. Quiero dejar el ministerio, me siento agotado, me siento cansado. No está mal, no está mal. Está mal es cuando me dejo seducir por el mundo. Cuando permito que ese desánimo me aparte de la oración y de la comunicación con nuestro amado Dios. Entonces, es normal estar en desánimo, pero levantémonos como lo hizo Jeremías. Cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados en esta tierra. Cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo. Levantémonos porque el Señor es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los que nos persiguen van a tropezar. Los que buscan nuestra caída van a tener confusión que jamás será olvidada. Y es cuando más el pueblo de Dios debe agarrarse de esta palabra. Como han predicado mis hermanos, el pueblo de Dios se está enfriando, se está dejando seducir por el mundo, pero acá dejémonos seducir. Vuelvo y les digo, versículo 7 y versículo 9. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. El Señor es más fuerte que nosotros. Dejémonos llevar por Él, dejémonos seducir por aquel que tiene solo planes de bien con nosotros, porque dice que nosotros oraremos y Él nos escuchará. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Y avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. ¿A través de qué? De buscarlo a Él, la palabra y la oración. No descuidemos esas dos claves. Eso, buscar la palabra y buscar la oración, nos va a llevar a congregarme, a ser sensible al Espíritu Santo, a no dejarme seducir por el mundo. Es que realmente es sencillo. Es cuestión de voluntad, es cuestión de dejar que el Señor obre en nosotros y que el fuego de Dios esté así como en Jeremías, como un fuego ardiente metido en nuestros huesos. Avivemos la llama y no la dejemos caer. Esa es la palabra, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos a poner por obra tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos da vida, nos ha vivificado. Gracias por llamarnos, por tenernos en tus planes desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque gracias a tu palabra podemos cumplir ese llamado, cumplir ese propósito, Señor, y ayúdanos a mantener vivo ese fuego de tu Espíritu en nosotros, así como lo tenía Jeremías, que decía que en su interior había un fuego ardiente metido en sus huesos. Así queremos que el fuego ardiente de tu presencia esté metido en nuestros huesos, que nos vivifiques con tu palabra, con tu presencia, y así que no nos desanimemos, o que si llega el desánimo podamos tomar tu palabra y ponerla por obra y que seamos vivificados con tu palabra. Sabemos que a veces estamos en este mundo y recibimos lo que ofrece este mundo, pero también sabemos que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Dios. Por eso debemos de gozarnos en ti, gozarnos porque aún estamos en tu presencia y en tu voluntad, y cuidar esta salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Gracias por los planes que tienes con nosotros, que son planes de bien y no de mal. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y sabemos que los que busquen nuestra caída, que los que nos quieran ver fuera de tu palabra, fuera del Evangelio, van a tener una perpetua confusión que jamás será olvidado. Incluso lo que se está planeando por fuera
por aquellas entes espirituales que quieren ver la caída de la iglesia de Cristo. Sabemos que tendrán perpetua confusión. Tal vez algunos serán engañados, algunos serán seducidos, pero te pedimos para que nosotros no seamos seducidos por las acechanzas de Satanás, sino que seamos seducidos cada día más por ti, por tu presencia, por tu amor, que entendamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia y para las personas que podamos alcanzar a través de ti, Señor. Te damos toda la honra, Padre. Bendigo a mis hermanos, que no falte tu presencia, que no falte tu alimento, que no falte sus alacenas estén rebosantes, Señor, y que por encima de todo esté el fuego tuyo metido entre nuestros huesos, Señor, para no apartarnos de tu voluntad y de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Bendice nuestra iglesia, bendice a nuestros pastores, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga y que nos veamos el próximo domingo en la iglesia. Amén. Hermano, hasta luego.